Hola, muchas gracias. Vuelvo a ser yo. Hoy es viernes 13, lo siento, les ha tocado el susto. Vamos a hablar de cambio de tercio. Bueno, este es el título de la charla. Yo, con permiso del comité científico, la he cambiado porque prefiero seguir este orden, ¿no? Persistencia, recaída y progresión, porque clínicamente es lo que solemos encontrarnos. Estaremos todos de acuerdo que lo que se llama el patient journey de estos pacientes con un tumor cerebral, básicamente el glioblastoma, ya nos han dicho que es una mala noticia, pues oscila en función del grado de resección, del volumen tumoral, de las peculiaridades del paciente, entre 9 y 15 meses. En principio, esto es lo establecido con los tratamientos de primera línea actuales. Primero, persistencia. Es muy difícil encontrarte un paciente con una resección completa. Hemos visto por radiología algunos pacientes con una resección completa. Aprovecho para decir que la charla del doctor Márquez es la más difícil, es mucho más difícil de lo que voy a comentar yo, y es la parte más difícil de valorar este tipo de pacientes, es lo que es la radiología. Con lo cual, tú cuando trabajas con este tipo de pacientes, sobre todo en recidiva, tienes que estar de la mano con el radiólogo sentado al lado, porque si no es muy difícil de saber lo que estás haciendo. Nosotros, cuando hay una persistencia, tienes que administrar un tratamiento de primera línea, el tratamiento de STUP, que todos conocemos, de 60 grays de radioterapia, en concomitancia con temozolomida y una adyuvancia de 6 meses. En los pacientes más veteranos, los pacientes ya de 65 años para arriba, esto nosotros no lo aplicamos mucho, lo aplicamos en los pacientes que tienen un performance status malo. Empleamos el esquema de Perry de 15 fracciones, 267, 40,05 grays. En principio, si seguimos la literatura, es importante saber si el paciente está metilado o no está metilado. Entonces, yo no sé si ustedes trabajan con este tipo de información, pero es información que te llega a muy largo plazo. Nosotros tenemos la suerte en el hospital de tener un convenio pues, con el Departamento de Salud que para pacientes con tumores cerebrales pagan lo que es un NGS. Hay una secuenciación del genoma que se analiza en 300 genes y ves las peculiaridades genéticas y moleculares de todos estos tipos de pacientes. Esto te llega más tarde. Tú tienes que tomar la decisión al mes de haberlos operado estos pacientes, ¿no? Entonces, nos basamos más en factores pronóstico clásicos que no en factores moleculares. Para las recidivas, sí. Para las recidivas esta información ya la tenemos y, como veremos más adelante, pues intentamos ir un poquito más allá. También los pacientes con Perry necesitamos tener la información que vamos a tratar de forma hipofraccionada si el paciente está metilado o no está metilado, porque en paciente de mal pronóstico, de mal PS, que tú decides en la consulta que le vas a tratar con esquema hipofraccionado, el tema de poner temozolomida o no tiene una importancia más que relativa. En cuanto a recidiva, yo creo que hay una información importante, que es la actualización de la clasificación de los tumores cerebrales, que esto ha cambiado mucho de las últimas clasificaciones. Yo, cuando me formé con la doctora Giraldo, el doctor Bermúdez, pues era anaplásico, bajo grado, etcétera, etcétera. Ahora necesitamos un cierto perfil molecular, como es IDH, para estar seguros de lo que estamos, porque la intensidad del tratamiento de rescate dependerá del pronóstico de estos pacientes. Y el pronóstico de estos pacientes dependerá de lo que tenemos delante. Entonces, por ejemplo, tenemos los astrocitomas. No sé si esto funcionará. No. Ah, sí, mira, ahora funciona. Parcialmente. Los astrocitomas que pueden tener IDH mutado, que son de mejor pronóstico, pero que se enmascaran con otro tipo de astrocitomas, que puede ser glioblastoma. Es decir, la histología propia ha cambiado muchísimo y necesitamos esta información molecular para saber cómo lo rescatamos. Esto es un ejemplo de, como les decía, teníamos los astrocitomas de bajo grado, los anaplásicos y los glioblastomas. Ahora tú puedes tener un astrocitoma IDH mutado que sea un grado 4, que se comporte como un glioblastoma.
el esfuerzo local de rescate de este paciente será menor que si tienes un paciente de mejor pronóstico, con lo cual esta información molecular la necesitas, ¿no? Como les comentaba, la charla del doctor Márquez, la más importante, la más difícil, saber dónde estamos. Hemos visto un montón de ejemplos que para un oncólogo radioterápico tú ves captaciones, tú ves perfusiones, tú ves, pero no lo sabes interpretar. Y esto es para mí el mensaje más importante. El segundo mensaje más importante, el sentido común. Nosotros aplicamos este algoritmo para el tratamiento de las recidivas. ¿Qué es lo que te va a marcar el pronóstico, la expectancia de vida? Por el tumor y por el paciente. En función de esto vas a decidir si haces un esfuerzo terapéutico de un rescate quirúrgico o con radiaciones, si valdrá la pena o no valdrá la pena. También valoras evidentemente el volumen, toxicidad, pero el primero es qué tienes delante, cómo se calcula la expectancia de vida. Nosotros empleamos este score. Es el score de Coombs, es un score del año 2017, muy simple, con una puntuación que obtienes en función del score una supervivencia esperada de este paciente con un rescate, ¿vale? Si uno quiere ir un poquito más allá, sobre todo para los compañeros más jóvenes que son móvil dependientes, pues hay una aplicación de la EORTC que calcula. Habéis sacado el móvil, ¿eh? Hay una aplicación de la EORTC que te calcula pues, la expectancia de vida de estos pacientes. Es muy genérico, pero de nuevo cuando defiendes una reirradiación o una recirugía en un comité de tumores, tienes que poner un número. Acaban de sacar la tarjeta amarilla. Gracias. La realidad es que cuando estamos hablando de recidiva hay muchos perfiles. Aquí he puesto una serie de perfiles, casos prácticos en el servicio, que no los vamos a mirar en profundidad, pero un poco para que vean el volumen de las recidivas y lo que esperamos de ellas. El primer caso es un caso de un paciente de 55 años que lo tratamos hace 20 años. Probablemente habrá hecho un glioma secundario, un glioblastoma secundario, y entonces este paciente, pues lo que vamos a intentar es un astrocitoma anaplásico grado 4, equivalable a un glioblastoma, pero no es un glioblastoma. Pues lo que vamos a intentar es ir a por todas: cirugía, reradiación, T-modal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tercer paciente es un paciente de 63 años, también tratado hace 30 años de un glioblastoma cuando era niño, y tiene otro glioblastoma radioinducido. Este paciente tiene sus alteraciones y su toxicidad sobre el fosa posterior. Aquí vamos a ser mucho más conservadores y vamos a hacer un tratamiento hipofraccionado. El caso de más abajo, el último caso, es un paciente joven de 20 años, de muy mal curso. Es un paciente en curso también que está afectado por una enfermedad de una neurofibromatosis. Ya saben que tiene muchas vías moleculares alteradas, son pacientes de peor pronóstico, y que era un glioblastoma que, a pesar de estar con un tratamiento de inhibición de MEK, que es trametinib, pues progresó y quedó ciego, o quedó con una alteración visual muy alta. Aquí la reirradiación ya no es para ganar supervivencia, es para mejorar esta clínica visual, que era una irradiación marginal al campo de radiación. Como pueden ver, lo que es la supervivencia después de este tratamiento es muy variable, con recirugía o con radioterapia. Las horquillas son muy amplias, con lo cual significa que es muy importante la individualización de estos tratamientos. La realidad es esta. La realidad es que no hay una segunda línea de tratamiento clara y que lo que tenemos que abordar es el sentido común. La resección. Nosotros, cuando el intervalo libre de progresión es largo y se entiende que viene a ser un año, y el neurocirujano te dice, el radiólogo te dice, es una recidiva, y el neurocirujano te dice, ¿me puedo meter? Pues le ofrecemos al paciente cirugía a pesar de ser un glioblastoma. ¿Qué intentamos? Intentamos hacer un reset. Luego veremos las curvas.
A veces se consigue. Si la supervivencia esperada, como les decía, oscila entre 9 y 15 meses con una mediana de 12, 14 meses, si podemos lograr hacer un reset, volvemos a lograr unas supervivencias de 12, 15 meses más. Estamos yendo a supervivencias parecidas a los antiguos astrocitomas anaplásicos. ¿Qué es lo importante que tiene que decir el neurocirujano y en el comité sobre la reintervención? Es si puede hacer una resección completa o casi completa. Los debulkings en glioblastomas, cuando rescatas, no sirven de demasiado. Es decir, o nos metemos a tope o no vale la pena meterse. ¿Qué pasa con la radioterapia? La radioterapia depende del volumen del resto tumoral que quede o de la recidiva que queda. Lo primero a plantear para restos muy pequeños, para restos de 4 o 10 milímetros cúbicos, pues es plantear una radiocirugía. Nosotros esto no lo hacemos. No lo hacemos por el motivo que, si recuerdan una de las primeras diapositivas que nos ha enseñado el doctor Márquez, había una serie de zonas visibles e invisibles que es donde asientan las células tumorales, con lo cual has de estar muy seguro de querer hacer un tratamiento con radiocirugía para rescatar un tumor cerebral de estirpe glial. Sí que hacemos tratamientos más hipofraccionados, hacemos tratamientos de 3, más bien 5 sesiones y con una tasa de supervivencia a estos retratamientos entre 7 y 13 meses, como ven, haces este reset del paciente inicial y con una toxicidad aproximadamente sobre el 20% de los pacientes en cuanto a radionecrosis. Aquí tienen las tablas en que se basa todo esto. ¿Qué pasa con el tratamiento sistémico en estos pacientes? Hombre, no mejora mucho las cosas. El tratamiento para cuando se hace un rescate con radiocirugía, añadir T-modal, las series retrospectivas dicen que puede mejorar los números, pero la realidad es que la evidencia de la literatura es muy baja. Nosotros, durante la irradiación, no administramos quimioterapia. Estos son series retrospectivas, que los pacientes que te dicen que si haces quimioterapia durante la radioterapia con radiocirugía mejora un poco, pero estas series no nos las acabamos de creer, son series retrospectivas. Sí que nos gusta un poco más el bevacizumab como antiangiogénico. Hemos visto en la presentación del doctor Márquez las pseudorespuestas. A veces nos gusta un poco engañarnos, ver que el paciente ha respondido, pero es verdad que cuando estos pacientes dejas de administrar el bevacizumab, hace una progresión explosiva, multicéntrica, que pensamos que en este contexto aporta poco. De nuevo, abogamos por unos rescates libres de sustancias. Nuestro principal esquema de tratamiento es un esquema muy simple, es un esquema de radioterapia hipofraccionada más o menos estereotáctica, depende del volumen del tratamiento, que solemos hacer unas 15 fracciones de tratamiento para estos pacientes. Este es un artículo de una autora, de la última, que se llama Marta Scorsetti, que para mí es la persona que sabe más de reirradiaciones cerebrales, que lo que hacen es que en función del volumen calculan las dosis efectivas biológicas y administran un esquema de tratamiento diferente. Esta flexibilidad en función de lo que tienes delante, mediado por el volumen del paciente, pues a mí me gusta mucho. Tienes una cartera de servicios, o sea, haces una radiocirugía, nosotros poco, no la hacemos, una radioterapia estereotáctica fraccionada rápida o una más lenta, consiguiendo unas dosis biológicas eficaces buenas. Si se fijan en la última, la de más abajo, pues lo que es la preservación de órganos críticos, pues es más eficaz, con lo cual es la que usamos nosotros. De nuevo, las curvas se parecen bastante a las curvas de Stupp, del tratamiento inicial con persistencia tumoral o resección completa, con lo cual pensamos que son pacientes que vale la pena meterse con todo. En estos pacientes que hacemos esta radioterapia hipofraccionada, aquí sí que ya nos gusta más el bevacizumab. Disminuimos edema, podemos
plantear una delimitación mejor. Los números no son excesivamente diferentes, así no lo administramos, pero el control local pensamos que es superior. Y para esto nos basamos en este estudio. Es un estudio fase 2 de reirradiación con bevacizumab versus bevacizumab solo, de unos 160 pacientes, que lo que vemos es que lo que es la supervivencia es la misma. Probablemente estamos delante de pseudorespuestas, pero sí que es la supervivencia libre de progresión es mejor. Y supervivencia libre de progresión en un paciente con un tumor cerebral significa supervivencia libre de síntomas. Con lo cual pensamos que vale la pena prolongar la ausencia de síntomas en estos pacientes que van a tener un curso indefectiblemente malo. La imagen explicada, sí que las guías de delimitación son muy diferentes, es mucho más restrictivo, como mucho medio centímetro de PTB, y con esto empiezas ya a jugar con las tablas de órganos críticos. Aquí tenemos un ejemplo de delimitación de volúmenes en un paciente con reirradiación, y entonces si se fijan, este es el volumen de irradiación, y entonces en la última figura de la derecha hay una progresión marginal fuera del volumen de la irradiación. ¿Por qué? Porque tu capacidad de reirradiar en cerebro es limitada, la dosis que puedes administrar es limitada, y sobre todo el volumen es limitado, con lo cual es un poco cruzar los dedos y ver qué está pasando. Y acabo. Nosotros nos basamos en la literatura para la irradiación en las series de Timmerman, publicadas en La Roja hace unos años, en las series de Timmerman y en Quantec. Apuramos hasta las curvas de Quantec de tumor cerebral y tronco hasta cuando, no sé si las tienen presentes, las gráficas, hasta cuando la pendiente es realmente vertical, que estos son con dosis biológicas efectivas o EQ de 2 mejor sobre 125, la suma entre los dos tratamientos sobre 100-125, médula o tronco sobre 100, un poco pues en función de lo que queremos llegar, y todo esto lo discutimos con el paciente, la probabilidad de radionecrosis y la probabilidad de rescate y lo que podemos ofrecerle. Esto es un ejemplo real del hospital de una reirradiación. Como pueden ver, aquí no fue un volumen pequeño. Esto además era un compañero médico del servicio. Y lo que sí que hacemos es que las dosis de constricción ponemos muchas más. Ponemos muchos más volúmenes, miramos de ir un poquito más seguros. Protones. En principio, la reirradiación con protones está en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad. Básicamente se emplea cuando no quieres sobrepasar un punto TUAZ de radiación. Nuestra experiencia es que lo que hace realmente daño al paciente no es tanto la toxicidad de los tejidos sanos como la progresión del tumor y la necrosis intratumoral. No nos gusta demasiado la reirradiación con protones. Pensamos que las técnicas estereotácticas con fotones son mucho más flexibles, son mucho más dúctiles, tenemos mucha más experiencia. En cuanto a la progresión, lo que dicen las guías, lo que no se ha empleado. Aquí más adelante se va a hablar de los tumor treating fields, de los disruptores del uso mitótico, con lo cual aquí no voy a hablar nada, visto que hay una charla en el programa. Esto ahora estamos empezando a emplearlo en rescates quirúrgicos completos. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Ya cuando ya en las progresiones se ha empleado la primera línea, segunda línea, que si no te cambia bevacizumab, ya te vas a blancos moleculares, pero básicamente son de investigación clínica. Ya para acabar, pues los datos, como han visto, son limitados. Yo creo que se basan en el sentido común y en el apoyo de neurocirujanos y radiólogos. Nos gusta cuando estamos seguros de que se puede emplear para mejorar los números a un paciente, y
el objetivo que tenemos es intentar lograr este reset. No vamos con mentalidad curativa, sino que vamos con mentalidad de lograr este reset de nuevo de este tiempo, con lo cual el control de la toxicidad es muy importante. Siento haberme pasado con el tiempo y les doy muchas gracias.